Qué bueno verles de nuevo. Me siento en gratitud permanente, porque cada vez que vengo aquí, siempre lo digo, la más bendecida y beneficiada soy yo. Así que gracias por el apoyo, gracias por haber tomado de su tiempo para estar aquí de manera presencial, ¿verdad? Habiendo tantas actividades por ahí. A los que nos están viendo a través de los medios digitales, gracias también por sacar de su tiempo, porque somos seres espirituales. Y como seres espirituales necesitamos el alimento espiritual, ¿verdad que sí? Así como nuestro cuerpo necesita del pan para sostenerse. Así que en esta sagrada hora le pedimos al Padre de las Luces, a la divinidad, Dios en nosotros, el Cristo en nosotros, ¿verdad?, que nos alimente con su sabiduría eterna. Así que reconocemos que no somos nosotros solamente somos canales de expresión. Dios es el que se expresa a través de cada uno de nosotros. Así que damos gracias a Dios porque podemos expresarle en esta sagrada hora. Y recordemos una cosa bien importante, que la mente para sanar necesita primero comprender. Y cuando la mente sana, sana el cuerpo, sana las emociones y sana todo lo demás. Así que no perdamos de perspectiva eso. La mente para sanar necesita comprender. Y nosotros estamos aquí porque queremos comprender. Y una de las estrategias y una de las formas de enseñanza que tenía el Maestro Jesús, también llamado el Cristo, era enseñar a través de unos cuentos, ¿verdad?, simbólicos, unos cuentos cortos, unas historias que se llamaban parábolas, ¿verdad? Y hay unas parábolas que, aunque nosotros no conozcamos la Biblia, son de todos conocidas, porque se han vuelto como dichos populares. Y una de las parábolas que es de todos conocidas es la parábola de los talentos. ¿Verdad que sí? Que muchos conocen más o menos qué pasó, cuál es el cuento y cuál es la historia. Y lo que el Maestro Jesús quería significar con esta parábola de los talentos, ¿verdad?, es que dentro de cada uno de nosotros hay un potencial divino. Un potencial que nosotros tenemos la decisión de desarrollarlo o no desarrollarlo. Y aunque los talentos en aquel tiempo, ¿verdad?, en aquellos días, se referían a dinero. Un talento era equivalente a una moneda de plata que valía 34 gramos, alrededor 34 kilogramos de plata. Así que si pensamos en lo que son 34 kilogramos de plata, que eso es mucho, estamos hablando de mucho dinero, ¿verdad? Entonces la parábola nos dice que este hombre, que podemos deducir que era un hacendado o era un empresario, a la manera que eran los empresarios en aquel tiempo, este hombre decide darse un viaje largo. Recordemos que no habían aviones y que no habían barcos de motor y que las personas en aquellos días, los viajes eran a patitas, a pie, en Dodge patitas, ¿verdad? Eran a pie, no habían bicicleta. Algunos, los más afortunados, iban en burro. Así que los viajes eran bien largos. Una persona que daba un viaje podía tardar 8 meses en volver a regresar. Eso tengámoslo en cuenta. Y este hombre, este hacendado o este jefe, que la Biblia Reina Valera le llama amo, llama a 3 de sus empleados, que la Biblia le llama siervos. Y este hombre le entrega a cada uno de sus siervos conforme a su capacidad, dice la Escritura. Eso es bien importante, porque conforme a nuestra capacidad, ¿verdad?, conforme a nuestra conciencia que nosotros vamos a recibir. Si nosotros expandimos nuestra conciencia, vamos a recibir más, pero es con el propósito de que demos más, no es para retener. Y entonces él le dio a cada uno conforme a su capacidad. A uno le dio 5 talentos o 5 monedas de plata. A otro le dio 2
y a otro le dio una. Al que le dio 5, lo invirtió y sacó otros 5. Al que le dio 2, lo invirtió y sacó otros 2. Pero el que le dio 1, tuvo miedo, lo enterró porque tenía miedo de perderlo. Cuando este jefe o hacendado regresa, viene a ajustar cuenta con sus empleados, ¿verdad? Y el que invirtió los 5 talentos, le entregó 10. Y él lo alabó, su fidelidad y su compromiso. Y le dijo que era un buen siervo. Y lo mismo hizo con el de 2 talentos que le entregó 4. Pero el que le dio 1 talento, este lo enterró bajo tierra. Porque no quería perderlo, tenía miedo. Y a este en particular, él le llamó de una manera bien fuerte. Le dijo siervo negligente y siervo infiel. ¿Con quién es que uno es infiel cuando uno no desarrolla el potencial que Dios ha puesto en uno? Con uno mismo. Así que él no fue un siervo infiel con el hacendado, con su jefe. Él fue un siervo infiel con él mismo, porque conforme a su capacidad le fue dado algo. Pero era responsabilidad de este siervo desarrollar ese talento, como es la responsabilidad de cada uno de nosotros, no importa la edad, porque ponemos 1000 excusas. Estoy demasiado viejo para estudiar, estoy demasiado viejo para emprender, estoy demasiado viejo para aprender cualquier oficio, cualquier destreza. Mientras estemos respirando y estemos en este espacio-tiempo y estemos aquí, tenemos la capacidad de nosotros poder desarrollar ese potencial. Hay personas que no desarrollan su potencial hasta después de los 60 años. Y tengo aquí un ejemplo. Mi amiga Kildita Benítez ha desarrollado una organización sin fines de lucro que ha florecido después de los 60 años y que se ha convertido literalmente en la número 1 del país. Ella salva tortugas, salva tinglares, limpia playas, y su organización ha crecido muchísimo. ¿Quién dice que después de los 60 nosotros no podemos desarrollar el talento? La edad no es un motivo para esconder un talento. Y aunque el talento aquí se refiere a dinero, me parece que el Maestro Jesús hace una analogía entre lo que es el talento expresado como dinero y los dones que nos han sido dados a nosotros para nosotros desarrollarlos. Así que la analogía es muy válida. Pero, ¿usted sabe lo que es un tutazo? Un tutazo, ¿verdad? Usted sabe lo que es. Eso es bien boricua. Al final de esta parábola es que él da el tutazo. Es donde él dice uno de los dichos, valga la redundancia, más desafiantes que podemos encontrar en la Biblia, aunque usted crea que el más desafiante fue cuando le llamó raza de víboras a la gente. Ese no fue, ese no es. Uno de sus dichos más desafiantes fue cuando le llamó infiel a ese siervo. Dijo, porque al que tiene se le dará y tendrá más y en abundancia. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Óigame, eso es fuerte, eso es bien fuerte. Al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Mire, y que nadie nos quita nada a nosotros. Si usted tiene una habilidad y no la cultiva, ¿qué pasa con la habilidad? Se pierde, ¿verdad? Si usted tiene un carro en la marquesina suya, como yo que tengo uno, pero lo saco de vez en cuando, tiene ya 23 años, y no lo uso. Me pasó en una ocasión, por no usarlo, tuve que cambiarle las gomas y la batería porque se me estaba deteriorando. Lo que no se usa se deteriora. Entonces no es que nadie te quite nada, es que esa poca habilidad que tienes la vas a ir perdiendo, va a ir mermando porque no la estás utilizando
Así que realmente el que desarrolla el talento, el que no lo esconde bajo tierra, el que decide que va a ser el mejor en la rama que sea, está desarrollando una habilidad que está poniendo no solamente, ¿verdad?, para su beneficio, sino que la está poniendo a los pies de Dios a través del servicio a los demás. Porque la única manera de servir a Dios es sirviéndole a los demás, desarrollando el talento que tenemos, desarrollando lo que nos ha sido dado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bendecimos lo que tenemos, cuando nosotros desarrollamos lo que ya tenemos, no lo que no tenemos, porque la gente siempre está pensando en lo que yo puedo tener. Pero es que cuando bendecimos lo que tenemos, más nos es añadido, mucho más nos es añadido. Así que, a primera vista, el que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. Parece ser como que injusto, ¿verdad? Parece ser contradictorio. Eso es si lo vemos de manera literal, ¿verdad? Porque aquí nosotros vemos siempre el mensaje detrás del mensaje. Yo nunca lo había visto de esa manera hasta que llegué a Unity. Cuando llegué a Unity, empecé a ver las cosas de otra manera. Me di cuenta que la moneda tiene dos caras y que nosotros tenemos el libre albedrío y tenemos el derecho de escudriñar. Y si no estamos de acuerdo con algo, escudriñar más aún todavía para ver cuál es el mensaje que se nos va a dar a nosotros. Así que este relato ilustra claramente la ley espiritual que nos dice a nosotros, ¿verdad?, que debemos usar y expandir aquello que tenemos, que es nuestra responsabilidad expandirlo y no esconderlo ni minimizarlo, como hizo el siervo que le llamaron infiel. Si vemos esto literalmente, podríamos pensar que los ricos se van a hacer más ricos y que los pobres se van a hacer más pobres. Pero realmente el mensaje, la enseñanza que hay detrás de esto va mucho más allá de decir que Jesús en ese momento estaba pensando en algo material. Pues ustedes saben que Jesús siempre enredaba la cosa para después desenredarla. O sea, Él daba unos mensajes que de momento a uno podría parecerle que son irracionales, pero cuando uno le busca el significado, entonces a uno le hace mucho sentido. Así que la enseñanza de Jesús va mucho más allá de lo material cuando habla de esta frase, de este tutazo final que Él dio. Recordemos que lo que no se usa, se pierde. Si tú dejas de tocar el piano, ¿qué va a pasar? Vas a perder la habilidad. Y así ocurre con todas las cosas en la vida. Así que lo que quiso el maestro con esta parábola es representar estos talentos que se expresaban como dinero, como dones, como los dones que todos nosotros tenemos, como habilidades, como capacidades, como oportunidades, pero también como recursos, porque puede ser que yo no tenga la habilidad de tocar el piano. La puedo desarrollar, pero yo puedo tener los recursos económicos a lo mejor para ayudar a alguien que no los tenga, un niño, un adolescente, y yo tengo los recursos y le puedo pagar una beca. Entonces, yo he desarrollado un talento para yo tener recursos, porque desarrollarse en el campo empresarial es un talento que uno tiene que desarrollar, y hay quien no lo hace por miedo al fracaso, pero realmente el fracaso son todas las etapas, ¿verdad? Son todos los pasos que a veces damos para lograr el éxito. Así que el llamado fracaso no existe, lo que existe es el aprendizaje. Así que tener recursos, dar oportunidades, aprovechar oportunidades también es un talento. Hay personas que a lo mejor no nacen con el talento musical, pero deciden estudiar una carrera y dentro de su carrera deciden ser el mejor. Ser una buena enfermera, no desensibilizarse porque todos los días ve gente enferma. Eso ocurre. Las personas llega un momento en que se desensibilizan si están viendo lo mismo todos los días. Cuando una persona desarrolla ese talento de compasión, de servicio, se vuelve el mejor. Entonces está multiplicando sus talentos.
Hay muchas maneras de hacerlo. Así que no importa si naciste con una habilidad o con una capacidad, tú puedes desarrollarla a través del estudio. Eso es innegable. Así que hay quien nace con capacidades innatas. Hay quien pinta un cuadro y jamás tomó una clase. Pero hay quien es bien hábil en muchas cosas y si coge clases de pintura puede pintar también. Así que hay muchas maneras de nosotros desarrollar los talentos, porque dicen las escrituras bíblicas que a todos nos fue dada la misma medida de fe, que todos somos iguales, todos podemos desarrollarnos. No hay por qué esconder los talentos por miedo, porque ¿saben qué? A veces el miedo nos paraliza, como le pasó al siervo infiel, que por miedo a perder el talento o el don que le había sido dado, lo escondió. No podemos esconderlo. Hay quien tiene talento para cocinar, como decía ahorita la reverenda sobre Carmen Rosa. Eso es un talento que se va desarrollando a medida que nosotros vamos practicando. Los talentos no ocurren por accidente. Los talentos no son para superdotados ni para personas que consideramos especiales. Los talentos nos han sido dados a nosotros con el propósito de multiplicarlos, expandirlos y compartirlos. Porque lo que se comparte se multiplica. Lo que se da se multiplica. Y podemos estar viniendo aquí 100 años a hablar sobre la ley del dar, la ley de la abundancia, porque implícito está aquí en esta parábola la ley de la abundancia, pero la ley también de cómo nosotros podemos levantarnos a una conciencia superior. Eso está implícito. Así que es bien importante que nosotros compartamos aquellos que tenemos. Mire, tener recursos, como yo decía hace un momento, es un talento. Y hay quien tiene ese talento. Pero ¿de qué me sirve tener ese talento si yo no lo comparto con mi iglesia, mi comunidad y la gente que tengo alrededor que lo necesitan? ¿Cómo es posible que yo sepa que hay una persona alrededor mío pasando una necesidad y yo tengo recursos y no puedo ayudarla y no quiero ayudarla? Tenemos que hacernos conscientes de eso. Estamos llamados a compartir aquellos dones que nos han sido dados para el mayor bien nuestro y para el mayor bien de la comunidad. Pero nos han enseñado que cuando damos, perdemos. Nos han enseñado a restar, no a sumar. Así que estamos colgados en la clase de matemática. Nos han enseñado que si damos, nos falta. Entonces no podemos dar con sentimiento de pérdida porque no va a haber bendición en nuestras vidas. Lo que se comparte, lo que se da, se multiplica. Y yo podría venir aquí un día y pararme aquí, dejando fuera los egos, y hablar de mi testimonio personal. Y yo sé que muchos de ustedes también pueden hacerlo. Muchos de ustedes que dan desde el corazón, sabiendo que aquello que damos regresa a nosotros como multiplicado. Porque al que tiene se le dará y tendrá más y en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí en Unity nos enseñan afirmaciones y negaciones, ¿verdad que sí? Entonces tenemos las herramientas, tenemos la caja de herramientas. Quítale el candado y empieza a abrirla y a utilizarla. Tenemos las afirmaciones. Yo soy abundante. Yo doy y recibo sustancia de amor. Riquezas infinitas llegan hacia mí fácilmente y sin problema. Y las riquezas infinitas no tienen que ser material solamente. Sí, eso hace falta. Pero qué más riqueza que tener salud, tener un techo, tener amor.
Usemos esas herramientas espirituales. No seamos solamente oidores, seamos hacedores también. Porque si se queda en el oído, en la mente, y no se manifiesta, somos personas llenas de conocimiento sin ponerlo en práctica. Y hay que decirlo, hay que decirlo. A veces no nos sentimos en el orden divino. No nos sentimos, pero sabemos que hay un orden divino. Somos nosotros los que tenemos que alinearnos con ese orden, utilizando las herramientas espirituales que nos han sido provistas. ¿Para qué? Para que más nos sea añadido a nosotros, para desarrollar y multiplicar los talentos y los dones que nos han sido dados, para poderlos compartir. Esto se trata de circular, de circulación. Lo que no circula se estanca. Y eso pasa con la sangre, con el tráfico, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a circular el bien. Es más, mire, cada cual debe saber qué es lo que tiene que dar. Y si nosotros llegamos a esa conciencia, nadie nos tiene que pedir, porque sabemos cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestra fidelidad. Mara decía que la hermana aquí presente enviaba, ¿verdad? Envía, aun cuando está a la distancia. Nosotros sabemos lo que tenemos que dar, cuándo tenemos que darlo y en la cantidad que tenemos que darlo. Y eso incluye el amor, eso incluye hacerle la sopita al vecino que esté enfermo. Esas son maneras de dar. Así que no solamente se nos da el talento para nosotros compartir cosas materiales, se nos dan los dones y los talentos para nosotros expandir nuestra conciencia y desarrollarnos en ese sentido. Cuando nosotros nos embarcamos en el viaje espiritual, cuando nos embarcamos en el viaje interior y expandimos nuestra conciencia, vamos de una conciencia de escasez a una conciencia de abundancia. Y todo lo demás nos llega por añadidura. Cuando nos movemos en una conciencia de abundancia, y por favor, saquen de la mente lo que es material. Estamos hablando de abundancia en todos los aspectos de la vida. Cuando nosotros expandimos nuestra conciencia, o expandemos, como se diga, nuestra conciencia, vamos de la conciencia de escasez a la de abundancia. Si algo quiero que se lleven hoy de aquí es eso. Inmediatamente, no tenemos que preocuparnos. Dice Edith Butterworth en su libro Economía Espiritual, que aquel que es rico de cuna, de nacimiento, no se preocupa por la provisión, porque sabe que siempre va a estar ahí. Pues nosotros tenemos que emular esa persona. Nosotros nacimos ricos, nacimos con un cuerpo, con una mente, con unas facultades, con un propósito divino, que es multiplicar nuestros dones y nuestros talentos para compartirlos para el bien de la humanidad. ¿No es otro el propósito? Ese es el propósito, no es otro. Así que en un mundo lleno de cambios como el que vivimos y lleno de incertidumbres, donde el frío olímpico a veces nos paraliza, es bien fácil caer en la tentación de caer en la zona cómoda y esconder el talento. Es bien fácil. La línea es finita, bien finita. Pero tenemos que levantarnos sobre eso. Y es posible, ¿verdad?, de aquí que haya personas que acumulen dinero, cosas materiales, y no las suelten porque tienen miedo. ¿Y qué es lo que pasa? Que se mueren. ¿Y quién se las disfruta? El que no lo trabajó. El que no lo trabajó. Entonces, mire, no acumule, disfrútese lo que tiene.
váyase a viajar, váyase al restaurante, comparta lo que tiene, pero disfrute usted también de la vida. Recordemos que lo que no se circula no crece, se estanca. Lo que está guardado no crece. Lo que usted tiene guardado en la cartera no crece. El zapato que usted guarda se deteriora. Dígamelo a mí, que para María ya aprendí la lección. No se pueden tener muchos zapatos. La humedad me los dañó todos. Me quedé con la chancleta de goma. Esa es la realidad. La ropa que tenía tanta cogió hongo. Así que no hay por qué acumular, hay que circular. Vaya ya a su closet y lo que no esté usando, regálelo, bendiga a alguien. Hay que dejar salir ese esplendor aprisionado que tenemos dentro y que nosotros mismos opacamos. Todos nosotros tenemos una luz, un esplendor adentro. Y lo dejamos adentro y ese esplendor está buscando una rendijita por donde salir. Déjalo salir, ¿se acuerdan de eso? Hay que dejarlo salir. Yo pienso que el siervo infiel no fue que tanto que tuvo miedo. Yo pienso que él cogió la ruta segura, como hacen muchos. Yo voy a coger la ruta segura. Pero para poder crecer, para poder desarrollarnos, voy a tomar un poquito de agua. Es necesario arriesgar. Porque el que no arriesga, Ari, ustedes saben mucho, hay que arriesgarse. Si usted quiere desarrollarse económicamente, si usted quiere desarrollarse espiritualmente, ¿verdad? Usted quiere crecer en ese sentido, tiene que arriesgar. Pero hay que arriesgar con la guía y la dirección del Espíritu. Hay que orar antes de tomar una decisión. Hay que orar. Eso es bien importante. Y luego que uno ya se siente fortalecido en fe, que uno ha orado y que uno está seguro que esa es la ruta, entonces que uno se arriesga, no es a lo loco. No podemos hacer eso a lo loco. Así que hay que tomar riesgo en muchas ocasiones para poder multiplicar los dones y los talentos que Dios nos da. Así que muchas veces no desarrollamos los talentos por el miedo a la crítica, el miedo al fracaso, ¿verdad? El miedo a perder. Pero ese miedo es el que hay que enterrar, no es el talento. Hay que enterrar el miedo, no el talento. Así que hay personas que no se mueven a la acción y tienen menos de lo que merecen, porque no son capaces de moverse a la acción y viven con menos de lo que merecen. Por lo tanto, tenemos que hacerlo por nosotros mismos primero y después tenemos que hacerlo por los demás porque somos uno, ¿verdad? Eso es lo que predicamos, conciencia de unidad. Esta parábola realmente lo que nos enseña es que, número uno, que no podemos guardar los dones, ¿verdad? Que tenemos que multiplicar los talentos, que tenemos que desarrollarlos. Pero realmente a lo que se dirige esta parábola es a que expandamos nuestra conciencia, nuestras capacidades, nuestras habilidades, que las desarrollemos al máximo. Una buena melodía inspira a las personas. Un cuadro bonito hace que nosotros podamos admirarlo. Una buena comida no solamente nos llena el estómago, sino que nos hace decir, ¡ay, qué rico estaba! Nos alimenta el cuerpo, desarrolla ese talento, descubre. Esta parábola viene para que nosotros reflexionemos y nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo con lo que me fue dado? ¿Qué estoy haciendo? Nunca es tarde para pararnos y decir, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Estoy tomando la acción que debo tomar para desarrollarme? Cada cual es único, no hay que imitar a nadie. Usted tiene lo suyo y usted puede desarrollarlo. Así que estamos usando los dones,
Pero a un nivel más profundo, que es a un nivel espiritual, los talentos pueden ser vistos como la energía divina para evolucionar y expandir nuestra conciencia. Y si usted a lo mejor no toca el piano, a lo mejor no pinta un cuadro, pero tiene el talento para usted expandir su conciencia y utilizar sus recursos para bendecir al mundo, entonces usted está multiplicando sus talentos. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo que pasa es que parte de nosotros, yo no voy a decir ha sido como el siervo negligente, ¿verdad? Que tenemos miedo al cambio. Nos da miedo el cambio. Nos da miedo cortarnos el pelo de otra manera, ¿verdad? Nos da miedo porque tememos. Expandir nuestra conciencia, a expandir nuestras habilidades, a expandir nuestras capacidades para que nos sea dado conforme a nuestra capacidad. Así que la capacidad nuestra tiene que ser grande, porque en la medida que nosotros recibimos, es en la misma medida que vamos a circular y vamos a dar. Ustedes saben que dentro de una semilla está todo el potencial de un árbol frondoso, ¿verdad? Eso lo sabe todo el mundo. Pero casi nunca nos detenemos a pensar en eso. Una semillita pequeña puede dar un árbol frondoso que da sombra, que da fruto. Dentro de nosotros está esa semilla. Es la elección nuestra si decidimos ser como ese árbol frondoso, de darle sombra a otros y dar fruto para beneficio de la humanidad. Así que quisiera compartir algo que dijeron algunas personas famosas. Dale Carnegie, ustedes conocen, han oído hablar de Dale Carnegie, dijo: el talento de la conversación consiste en no hacer ostentación del talento propio, sino en hacer brillar el de los demás. Norman Vincent Peale, ese fue el primer libro que cayó en mis manos cuando yo tenía como 18, 19 años y que yo no entendía nada de esto de Unity, que se llama El poder del pensamiento tenaz. Este era un pastor presbiteriano y él era muy metafísico. Lo que pasa es que no lo decía, pero era muy metafísico. Y Norman Vincent Peale dijo: el talento es un regalo, pero la práctica lo convierte en una habilidad. El talento es un regalo, pero la práctica lo convierte en una habilidad. Y Woody Allen, el productor de cine, dijo: el talento para ser feliz es apreciar y gustar lo que tienes, en lugar de lo que no tienes. Así que recuerda, cada persona tiene un propósito único en esta vida, en este mundo. Así que multiplica tus dones y tus talentos y cumple el tuyo. Bendecidos. Amén, amén y amén. Gracias, Dios.